Y así los quiero traer al libro de Lucas, capítulo 17. Hemos estado trabajando en esta sección desde el versículo 1 al 19. Hoy vamos a terminar esta sección particular, la cual está muy rejunta. Cuando lo leyes, a lo mejor no mires algo en común o un tema, pero sí hay un tema en esta sección. Y el tema es, Jesús le está enseñando a sus discípulos la importancia de la fe. Les está enseñando a sus discípulos, así conforme va la cruz, qué es lo que deben de ser, cómo debe de ser cuando ellos se vayan, qué es la forma apropiada de ser en este mundo entre la primera y segunda venida de Cristo, comprendiendo eso, entendiendo que Él no va a venir a hacer su reino aquí en la tierra ahorita, pero cómo uno debe de comportarse mientras vivimos en este mundo con tanta dificultad, confusión y a veces hasta hostilidad hacia los creyentes en Cristo. Y él habla de la importancia de la fe. Les está enseñando cómo la fe funciona, cómo la fe es efectiva en tres áreas en particulares de la vida. Estas áreas particulares sin fe serían imposibles de realmente conducirnos en estas áreas apropiadamente sin fe en Dios. La primera cosa, y ya hablamos de ello, habla del perdón. Y cómo la fe nos ayuda a perdonar lo imperdonable. Ser personas que no estamos amargadas, personas que entendemos que nuestra relación con Dios es completamente basada en el perdón de Él hacia nosotros. Y solamente a través de la fe es que nosotros podemos hacer eso, perdonar a otros. Y después vimos sirviendo. No más cualquier tipo de servicios, sino sirviendo a Dios en particular. Es un llamado y un propósito de la humanidad, de servir a Dios. Dios nos hizo para servirlo, nos hizo en la imagen de Él para servirlo a Él. Y vimos cómo solo a través de la fe en Dios realmente podemos servir a Dios. No más estas dos áreas dramáticamente afecta nuestra vida aquí en la tierra. La habilidad de no tener amargura, la habilidad de servir a Dios y usar nuestros regalos de Dios para hacer el propósito de Dios en este mundo mientras estemos aquí. Estas son cosas muy grandes en nuestra habilidad para marcar nuestro propósito, la razón por la cual estamos aquí, y vivir según el plan de Dios. Estamos viviendo una vida de armonía, de poder, como Dios quiere que vivamos. Hoy vamos a ver lo último en esta serie de cómo la fe es necesaria en tener agradecimiento verdadero. Cómo vivir una vida de gratitud hacia Dios verdadera. No nomás una gratitud genérica o general, pero una gratitud específica que estamos aprendiendo aquí, que cambia la vida. Todos estamos expuestos a ser no agradecidos o quejarnos o no estar satisfechos con nuestras vidas y con las cosas que están pasando en nuestras vidas. Siempre queriendo, deseando otra cosa que estuviera pasando, algo diferente. Y todas estas cosas nos arruinan la habilidad de dar gracias. Pero la Biblia, uno que vive por fe, lo que tienen estas personas es una habilidad supernatural de vivir una vida agradecida. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy es lo que la sección de la Escritura habla de. En Lucas capítulo 19,
versículo 11, miren el versículo 11. En esta escritura vemos a Jesús yendo Jesús a Jerusalén. ¿Por qué va a Jerusalén Jesús? Porque va hacia morir en la cruz por nuestros pecados. Él volteó su cara hacia Jerusalén y nunca iba a ver hacia atrás. Vino a centrar el propósito por el cual vino a la tierra. Nada lo iba a parar. Aunque había muchas tentaciones para quitarlo del camino, él no iba a dejar que nada lo dejara fuera del propósito que su padre tenía para él. Él no iba a dejar que nada lo sacara a ningún lado. Él vino a cumplir lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía para su vida. Así que va hacia Jerusalén. Algo que te puede pegar como extraño para entender y para entender la historia. Yendo Jesús pasó por entre Samaria y Galilea. Una persona típica judía no pasaría al medio de Samaria, porque los samaritanos eran un grupo étnico que los judíos odiaban. Y los odiaban y trataban de no ir cerca de ellos. Los consideraban medios o mixtos, personas que habían mixteado a los judíos con los gentiles, o sea, judíos con no judíos. Los consideraban no limpios. Así que había conflicto entre los samaritanos y los judíos. Pero Jesús atravesó la mitad de Samaria y de Galilea. Lo interesante, cuando Cristo hace cosas, siempre las hace con una intención y un propósito. Y aquí vemos que el Evangelio, el que él estaba trayendo al mundo, sí era para los judíos, pero era también para los no judíos. Los judíos, para la gente que los judíos no querían y no les caían bien y no los entendían. Y aún algunos de los discípulos no lo entendían. Entonces aquí dice, y al entrar en una aldea, le salieron entre 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y como eran leprosos, se paraban lejos. Los leprosos era una enfermedad no curable, fuera de una intervención supernatural. Lucas capítulo 5, vimos otro leproso que fue sanado por Jesús. Y algo similar se le dijo a este leproso: ve y enséñate a un sacerdote. ¿Por qué se le dijeron que hiciera eso? Porque esta enfermedad, esta leprosis, no era curable. Era un milagro cuando se curaba. Y era considerado un juicio de Dios. Lo mirarían como hicieron algo malo y por eso agarraron la leprosis. Era un retrato del pecado y como nosotros por el pecado estamos separados de Dios. Así que estos leprosos se quedaron lejos porque no eran permitidos acercarse a la gente, porque era una enfermedad muy contagiosa. Ellos estaban juntos, pero no podían juntarse con otra gente sana. Esto lo encuentro interesante, que usual los que no están infectados son los que son. Los que están infectados los apartan. Y ellos eran separados de la gente porque estaban enfermos y tenían una enfermedad contagiosa. Estos hombres nos dicen en Samaria estaban todos juntos. Estaban juntos ellos, pero separados de la gente sana. Serían considerados los que estaban siendo juzgados por Dios. Esta enfermedad era muy dolorosa. Estarían aislados y separados de la comunidad, de sus familias, de alabar al Señor.
Era una enfermedad horrible, fea, con una desorden de la piel. El dolor no era nada de confortable. Era como tener una sentencia a muerte dada a ellos. Eran hombres caminando muertos. ¿Se imaginan? Cuando Jesús vino a su pueblo, a su aldea, y lo miraron de lejos, en el versículo 13 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué dirían eso? Ellos habrían escuchado que Jesús podía sanar. Ellos sabían, a lo mejor sabían del último leproso que Jesús sanó, y de Lucas 5. Y vemos que Jesús le dijo al leproso, no digas nada, ve al sacerdote. Pero obviamente sí dijo algo, y fue y compartió la buena noticia de su sanación, aunque Jesús le dijo que no lo hiciera. Ellos sabían. Ellos estaban desesperados, y su desesperación. Imagínate ellos estando en esta condición. Aquí está este hombre, que ellos lo comprenden, que puede hacer algo de su condición, su única esperanza, su única oportunidad. Y acuérdate que está yendo por el pueblo. Esta es nuestra oportunidad. Nunca va a venir de nuevo. Probablemente. Esta es nuestra oportunidad. Ellos dicen Jesús. Dicen Jesús y lo dicen Maestro. Ellos están reconociendo que Él tiene un tipo de superioridad. Lo están reconociendo como una persona grande en cierta forma. Y no todos reconocían a Jesús de esa manera en esta vida, especialmente los religiosos. Ellos estaban dispuestos a ponerse allá, afuera, en una forma donde podría ser mal, especialmente por los religiosos de ese tiempo, porque no tenían una respuesta para ellos. Pero públicamente ellos alababan o gritaban a Dios, reconociendo que Cristo tenía una superioridad. Pero después dicen, ten misericordia de nosotros. No dijeron, sánanos o haznos mejor. Ellos dijeron, ten misericordia de nosotros. Eso es muy interesante. ¿Por qué dijeron, ten misericordia de nosotros? Porque ellos comprendían o pensaban que su enfermedad era un resultado de algún pecado que ellos habían hecho o cometido. Ellos fueron más profundo que nada más pedir un sanamiento físico. Realmente es lo que querían, pero ellos comprendían. Ellos tenían que pedirle a Jesucristo que les quitara el juicio que ellos estaban recibiendo. Ellos sabían de alguna manera que Jesús era Dios, que Él tenía la habilidad de no solo sanarlos, sino de quitarles el juicio de Dios que estaba sobre ellos. En el versículo 14 vemos, cuando Él los vio, les dijo, id, mostrarse a los sacerdotes. Ahora imagínense eso. Están llenos de leprosy. Lo puedes ver, lo puedes oler. Y ellos, por su condición, no podían acercarse a nadie. Y Jesús les dice, vayan a enseñarse a los sacerdotes. Y los sacerdotes de Levíticos 13 y 14, los sacerdotes son los únicos que podían decir que ellos estaban limpios.
Los sacerdotes tenían como un trabajo de sacerdote y de doctor, y ellos eran los que podían declarar a una persona con lepra sana. Se les dio instrucciones en Levíticos 3 y 14 cómo ver cuando una persona estaba limpia de leprosía. Ellos probablemente tuvieron que ver esa sección de escritura tan vieja y quitarle el polvo, despolvarla. Era algo que no pasaba, que un leproso se sanara. Era muy raro. Él les está dando un mandamiento, ¿verdad? El mandamiento que les dio fue el mandamiento que les dio fue antes de la sanación. El mandamiento: ve, enséñate al sacerdote. Ellos todavía estaban heridos, todavía tenían la leprosía. Ellos podían verse uno al otro y ver que todavía tenían la leprosía. Y podían ver las abiertas cortadas en su piel. Pero él les dijo: vayan al sacerdote y muéstrense al sacerdote. Y miren esto. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, y mostrarse al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miran que cuando empezaron a caminar se limpiaron. Ellos actuaron en fe. Así es como respondieron al mandamiento: vayan a enseñarse al sacerdote. Es cuando empezaron a caminar hacia el sacerdote que Dios los sanó. Hay muchas cosas grandiosas aquí, implicaciones muy grandiosas aquí, para que nosotros necesitamos entender. Vivir por fe es vivir según la palabra de Dios. Si Dios lo dice, lo hacemos. Lo hacemos sin factorar lo que pueda pasar si lo hacemos o si no lo hacemos. Lo hacemos porque Dios es Dios, la verdad es la verdad, la palabra es la palabra. Sus formas son más altas que las nuestras, sus pensamientos más altos que los de nosotros. Y nosotros muchas veces nos envolvemos demasiado en los mandamientos simples de Dios, porque estamos facturando muchas cosas cuando Dios nos dice: ve, enséñate al sacerdote. Y nosotros pueda que digamos: mejor me espero hasta que me sane. ¿Sabes que Dios te puede dando el mandamiento? ¿O te ha dado un mandamiento? ¿O te está dando el mandamiento? Y tú te estás sentando y esperando para algo que pase antes de que lo hagas. Y a lo mejor estás atorado. Pueda que seas como un récord quebrado. Y aquí Cristo dice: hazlo. O Dios dice: hazlo. Pero si lo hago, dices tú, puede que pase esto, me da miedo que pase esto. Y luego empiezas a sumar todos los pros y contras. Pero Dios te está diciendo: haz lo que yo te digo. Es todo lo que tienes que hacer. Es lo que es la fe. La fe es creyendo a Dios. Y la fe que funciona haciendo las cosas que Dios nos dice que hagamos, a pesar si lo entendemos o no, o si lo podemos comprender o no. Sabemos lo que va a pasar. Esto es lo que nombramos fe incondicional. Y es interesante porque he visto esto suceder mucho en mi vida. Que hay algo que Dios me llama a hacer. Y pienso: no lo puedo hacer. ¿Cómo va a funcionar esto? No hay ninguna manera. Esto es muy más allá de mi pago, es mucho más allá de lo que yo puedo hacer, pero Dios me dice: eso que tiene que ver con lo que yo te he mandado a hacer. Y cuando tomo un paso de fe, reconozco que que Dios me da lo que necesito para hacer lo que Dios me manda hacer. Pero no lo tenía antes. Solamente lo agarro
cuando tomo el paso de fe. Y es posible que algunos de ustedes están sentados aquí esperando algo milagroso grande. Y a lo mejor Dios ya te ha dicho, nomás tienes que hacerlo. Y cuando lo hagas, vas a recibir el poder de Dios para darte todo lo que tú necesitas para hacer lo que Él te manda hacer. Obedece el mandamiento y muéstrate al sacerdote. Y así que cuando empezaron a ir, se limpiaron. En el proceso de su fe, en el proceso de su obediencia, fue que se fueron limpiados. Nomás de repente, estos 10 leprosos, su leprosía se quitó. Su vida en este mundo completamente cambió. Tienen una nueva renta en vida. Y esa palabra limpieza significa haber sido hechos limpios. Han sido curados de su leprosía, lo que significa en este punto. En el versículo 15, entonces, enfócate en esto. Entonces uno de ellos, nosotros queremos ser ese uno. Si estás hoy en la iglesia, esta mañana, es porque tú eres el uno de ellos. El uno de ellos que se levantó esta mañana vio la misericordia, la gracia de Dios, su belleza, su esplendor y su palabra, y nos levantamos a alabarlo como el uno de ellos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Él volvió a Cristo, no nomás regresó, volvió a Cristo. Volvió a Cristo con una voz alta, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Aquí es a donde recibimos nuestras carne y papas de este versículo. Aquí es donde vemos cómo la fe funciona, cómo la fe tiene acción, cómo la fe hace ciertas cosas. Quiero que noten algo primero. De la primera, como Dios funciona, es muy interesante. Trabaja en muchas formas para que lleguemos a un lugar de entendimiento, a donde lo reconocemos a Él, a donde le damos gloria a Él. Un lugar a donde entendemos que hay un Dios y Él es grande y que Él está trabajando y que Él requiere que nosotros que lo alabemos. Muchas de las veces pensamos que Dios trabaja en una forma negativa. Y a veces así se ve en muchas instancias cuando las cosas son quitadas de nosotros. Es que nosotros podemos ver las cosas. Cuando nos quita Dios cosas, es que vemos las cosas importantes más claramente. Pero aquí, para uno, hay una positiva cosa que pasó. Y por esa cosa positiva, este hombre reconoció a Dios. En Job 1:21 dice que el Señor nos quita y el Señor nos da. Bendito sea el Señor. Nuestras almas son tan importantes que Dios trabaja en formas para obtener nuestra atención, para que las distracciones de la vida, del mundo, las cosas que nos mantienen lejos de Él, muchas de las veces Dios trabaja de tal manera en tal forma que caemos a los pies, porque las cosas que confiábamos en o que eran tan importantes para nosotros o que eran ídolos en nuestra vida, nos las quita Dios.
Y luego venimos al conocimiento que esas cosas que confiábamos en no eran lo que la vida realmente se trata de. Pero hay veces a donde ves a Dios hacer algo radical y bendecir para obtener la atención de una persona. Y eso fue lo que pasó aquí con este uno. Ahora notas cómo funciona la fe en dando gracias. Ajá. Hay 8 cosas que quiero hablar de. Quiero destacar. Hay 8 cosas que quiero destacar que aquí están en esta sección de la Escritura. Con respecto a dar gracias. Ojalá hayamos establecido la importancia de dar gracias, de ser una persona agradecida. Es posible dar gracias sin fe, pero de eso no estamos hablando hoy. No estamos hablando de un agradecimiento genérico. Este es o alguien que nomás tener como una gratitud simplifica en la vida. Pero aquí es el reconocimiento de a dónde viene todo, dando gracias a Dios. Y eso se lleva fe. Lo primero, dando gracias, realmente dando gracias como una respuesta. Es una respuesta a lo bueno que es Dios. Solo uno regresó. Él regresó. Él regresó porque él vio lo que Dios hizo por él físicamente, que él podía tocar. Dios lo sanó. Y por eso había algo dentro de él que él quería regresar y darle a saber a Jesús cómo de agradecido estaba él. El agradecimiento verdadero, dado en fe, es una respuesta a lo bueno que Dios es. Esto es algo que solamente un creyente verdadero puede hacer toda la vez. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 nos dice, hay que dar gracias siempre, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que una persona que encuentra al Dios viviente, una persona que tiene una relación personal o tiempo personal o una caminada personal con Dios, cuando lo están encontrando, más que solamente intelectualmente, pero lo están encontrando en una forma, en una relación de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos tienen esa realización. Es como incomprensible, innumerable, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No más en este momento. El hecho de que estamos vivos con su respiración, con todas nuestras facultades, que tenemos un lugar a donde juntarnos, que tenemos donde estamos seguros, a donde tenemos un cuerpo de Cristo. El hecho que si somos un creyente, que tenemos la aseguranza que vamos a ir a estar con Cristo para siempre, y que la muerte no tendrá ningún poder sobre ti, y que tenemos una relación con Cristo, y que nuestro nombre está escrito en el libro de vida del Cordero. La verdad que Cristo vino y murió por nosotros y resucitó por nuestros pecados. Y podemos seguir y continuar. Eso solamente nos debería de causar un agradecimiento grandísimo en nuestro corazón y quererlo a Él, porque Él nos quiso a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Créanlo, eso debe de estallar nuestra mente. Él nos quiso primero, pero no hay nada en nosotros que querer. Él nos quiso cuando no merecíamos su amor, y por eso es que nosotros respondemos a ese amor con agradecimiento. Es
solamente una respuesta a lo bueno que Dios es. Pero algunos dirán, no sabes por lo que estoy pasando. Lo que sí sé es que todos estamos pasando por algo y siempre vamos a pasar por algo y podemos agradecer a Dios por todo. Podemos agradecer a Dios que aunque vivemos aquí, tenemos paz, amor y satisfacción y todas estas cosas nos van a seguir todos los días de nuestra vida en Cristo Jesús. Sí vamos a tener dificultades, cosas terribles, cosas horribles, pero siempre podemos darle gracias a Dios porque no todo el tiempo va a ser así. Porque Dios trabaja todo para el bien. Alguien que no tiene fe no puede hacer eso. Solamente pueden dar gracias en las cosas positivas. Cuando tenemos buenas circunstancias, el problema es, eso se hace normal y no somos tan agradecidos. Y lo necesitamos más cosas mejor para ser agradecidos. Y es algo que nunca termina, porque necesitamos cosas buenas para ser agradecidos. Pero en Cristo, con la fe, siempre respondemos agradecidos. Eso es lo primero. Eso es lo que vemos con este leproso, el único que regresó. Él estaba tan agradecido que él fue sanado, que regresó a Cristo. El número 2. Dando gracias por la fe es una forma de alabanza, es un acto de alabanza. La alabanza es cuando le damos a Dios su merecido. Este hombre, este leproso, era uno de los 10 que reconoció a Cristo como maestro. Alguien que podía detener el juicio de Dios. Y luego tuvo la experiencia de la sanación de Cristo físicamente. Y él pensó, ¿es solo razonable que yo le demuestre su valor de Dios cayéndome en mis rodillas, en mi cara, a los pies de Cristo? Es la única forma que lo puedo alabar. Fue un acto de alabanza. Dando agradecimiento en fe es un acto de alabanza, porque reconocemos que cada regalo perfecto y bueno viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y por eso reconocemos que hay un poder más alto de donde viene todo. Y por eso, conforme damos agradecimiento, estamos diciendo, todo lo que tengo viene de ti. Tú estás sobre todo y en todo y a través de todo. Tú eres merecedor de que yo me incline frente a ti. Yo puedo depender de ti. Te puedo reconocer en todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que hago. Y eso es dando gracias como una forma de alabanza. Dando gracias, el número 3. Realmente dando gracias a través de la fe. Es algo que sale del corazón. Es un agradecimiento profundo de lo más interno. No es totalmente mal o equivocado de hacer lo que a donde contamos nuestras bendiciones y numeramos todas las cosas. Nada mal con eso. Pero la agradecimiento real de fe no es solamente eso. Es algo interno dentro de ti. Una respuesta de lo más profundo de ti. Viene de tu corazón, no solamente viene de tu mente a donde haces una lista, sino que viene del profundo del corazón. Puedes tener una lista de cosas donde uno jala si son cosas que no son buenas. Y es una cosa mental. Aquí lo importante es dar agradecimiento del corazón
y es un acto de alabanza, respondiendo a lo bueno de Dios. Y viene de un corazón que ha sido cambiado y transformado por Dios. Y ahora puede formar de la forma más profunda de nosotros un agradecimiento que sale de nosotros hacia el Dios viviente. Y mucho de eso viene de nuestra vida de devoción, tener una vida de meterse a la palabra de Dios diario, caminando con Dios diario, hablando con Dios diario, orando con Dios, hablando con Él, encontrándolo. Y eso es muy importante. Y es importante ir de una forma intelectual que es muy limitada, de una fe de un corazón transformado. Y por ese corazón renovado tenemos una relación con Dios y convivemos con Dios. Convivir con Dios. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él nos ayudó a convivir con Dios. Cuando el pecado entró al mundo, lo que se perdió fue la convivencia con Dios. Cuando entró el pecado y el hombre se escondió de Dios, Cristo vino, recobró esa unión con Dios, esa convivencia con Dios. Y como creyentes, se cortó la cortina de arriba para abajo y ahora podemos entrar a la presencia de Él y tener convivencia con Dios a través de Cristo. Número 4, dar gracias. Es glorificar a Dios. Y vemos aquí con una voz alta, Él glorificó a Dios. Glorificar significa honrar a Dios. Cuando damos gracias, le estamos dando honor a Él, le estamos enseñando nuestro aprecio, estamos diciéndole que reconocemos de dónde vienen nuestras cosas, lo que tenemos. Glorificar a Dios. Número 5. Dando gracias a Dios a través de la fe. Solamente puede ser hecho con la fe. Y como dije antes, cualquiera puede ser agradecido por algo que pasó. Pero aquí estamos hablando de agradecimiento que viene de la fe. Caminamos por la fe. Caminando por la fe es creyendo y teniendo confianza en Dios hasta el punto a donde lo obedecemos. Cuando hacemos eso, estamos caminando por la fe. Y esto es lo que vemos. Y es lo que vemos a este leproso haciendo. Esta fe es muy rara. Una de 10. Uno de los 10 regresó. Pero es porque de todos esos 10 que estaban ahí inicialmente, y todos ejercieron un tipo de fe, era solo uno de los 10 que ejerció la fe, que lo puso debajo de aquel que le dio el regalo de sanamiento de una forma que regresó a alabar a Dios. Esto solo puede ser a través de la fe. El número 6, dar gracias toma una humildad verdadera para decir, soy dependiente de Dios, que necesitamos a Dios, que somos nada sin Dios. Realmente le pega en la cara a una persona que piensa que fue hecha por sí mismo. Todo lo que yo he hecho todo por mí. Tenemos que reconocer que hasta nuestra ambición para hacer y cumplir viene de Dios. Número 7. Dándole gracias. La gente es feliz. La gente que da gracias es feliz. Cuando damos gracias, las primeras 6 cosas que mencioné son una acción, lo que indica
que todo cayó en la orden correcta para un humano en su relación con Dios. Cuando damos gracias por la fe, somos personas que caminamos con sonrisas. Es difícil ser agradecido con Dios desde el corazón de esta manera y estar triste, muy triste y oscuro. Cuando da uno gracias de esta manera, te afecta todo tu ser. En particularmente la Biblia dice, la fruta del Espíritu es el gozo. Este gozo que tenemos viene de este agradecimiento, porque ahora el Espíritu Santo está en control y no nuestra piel. Y hay un gozo a una persona agradecida. Y otro punto más que tenemos. Pero tenemos que ir por el versículo 17 para terminar. El versículo 17 dice, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quienes volviesen y dice gloria a Dios sin este extranjero. 9 de los 10 fueron sanados y siguieron por su camino. Ellos alabaron a Dios pidiéndole misericordia y diciéndole maestro, pero era solo para recibir lo que querían. Y cuando agarraron lo que recibieron, se fueron. Es una indicación de un corazón no agradecido para alguien que ha hecho tanto por nosotros. Y Jesús en respuesta dijo que qué raro era eso. Es común, pero es raro para que alguien tenga una cosa tan grande suceder en su vida dramática y sin embargo tener una desconexión entre lo que pasó y quién lo hizo y se van como si nada. Quizás regresaron a su familia, a sus trabajos, a su vida normal, sin siquiera pensar del que lo sanó, sin ningún pensamiento o agradecimiento hacia él. ¿Cuántos siguen así después de recibir tanto de Dios, de nuestro Señor, ignorando el que les ha dado todas estas bendiciones? Eso lo hacemos a nuestro mal. Eso no es normal y no es saludable y no es correcto. El punto número 8 es no dando gracias. Son personas amargadas. Los que no son agradecidos son amargados. Sin dar gracias, uno se centra en sí mismo y se enfoca en sí mismo. Sin dar gracias, estamos fuera de armonía con el Creador de nosotros que quiere una relación con nosotros. Se hacen amargados porque se centran en sí mismos, se enfocan en sí mismos. Y la Biblia dice que la carne nunca es satisfecha. Uno que no es agradecido siempre va a necesitar más cosas para ser los agradecidos. Cuando llegas allí, siempre eso se normaliza en tu vida. Una persona que no es agradecida tiene la tendencia enfocarse en todo lo que está mal. Como humanos en esta tierra, siempre vamos a tener cosas malas y cosas buenas. Nunca vamos a estar en un estado, en este mundo, donde todo esté perfecto.
a donde podamos estar agradecidos. Eso nunca va a pasar en este mundo. Siempre va a haber cosas malas y cosas buenas. Siempre cosas estar agradecidos por y siempre va a haber cosas de que quejarnos. Nosotros escogemos qué es lo que hacemos. Un hombre que escribió el libro El significado de la vida, un judío en un campamento de concentración, en su libro escribió el sentido de la vida. Él escribió de un encuentro en un campo de concentración. Lo que aprendió fue esto: hay una cosa que nadie te puede quitar jamás. Aunque te quiten todo, hay una cosa que no te puede quitar. Y esa es la actitud que escogemos tener en cualquier circunstancia en la que estamos. Nosotros escogemos nuestra actitud. Y yo pensé, esto es bíblico, porque conforme vas por la Biblia, miras la persecución y las dificultades de la iglesia tempranera, y lo que miras, el apóstol Pablo siempre dando agradecimiento a Dios, alabándolo, no porque las cosas estaban no por las cosas difíciles, sino porque Dios tenía un propósito y un entendimiento y decidió alabar a Dios a través de las dificultades. Una persona no agradecida es una persona amargada. Pero hay una ramificación mucho más grande a ser desagradecido. Hay una cosa grande, una consecuencia grandísima de ser desagradecido. Y la vemos en Romanos 1:21, donde dice, aunque conocían a Dios, no glorificaron a Dios como Dios, ni fueron agradecidos. Tenemos una descripción de una gente que tenían un entendimiento de Dios como los 9, pero ese entendimiento de Dios no los trajo a lo que era necesario para estar bien con Dios, y eso era glorificar a Dios y ser agradecidos con Dios. Conocían a Dios, tenían un entendimiento de Dios, pero en vez lo ignoraron y lo negaron y lo rechazaron. Y una parte muy grande de eso fue en que no respondieron con agradecimiento a Dios. Así que, ¿qué pasó? Y como un resultado de su desagradecimiento y no darle gloria a Dios, dice, y dice, por eso sus pensamientos fueron futiles. Ya merito acabamos. Agarren esto. Los 10, o los 9, disculpa, los 9 que fueron sanados no tuvieron agradecimiento y no tuvieron una respuesta de fe, de agradecimiento. Sus pensamientos eran vacíos, no tenían sentido sus pensamientos. Cuando empezamos a pensar las cosas sin Dios, sin una actitud de agradecimiento hacia Dios, todos nuestros pensamientos siempre van a estar mal cuando no damos gracias a Dios. Imagínate vivir tu vida y hacer decisiones sin ninguna oportunidad porque no estás agradecido a Dios. Tus pensamientos todos están vacíos. En alguna forma puedes hacer ciertas decisiones prácticas y quizás trabajen algunas. Pero aquí estamos hablando de algo más grande que eso. No vas a pensar bien. No vas a tener la mente de Cristo. No vas a comprender el mundo bien. No te vas a entender a ti correctamente. No vas a entender la vida correcta. No vas a entender el mundo correcto.
por no agradecer a Dios y por no reconocer a Dios, no glorificarlo. Tú vas a ser el centro de todo y por eso no vas a pensar bien. Y por no pensar bien, siempre vas a estar amargado, siempre vas a estar quejándote, siempre vas a pensar que algo está mal todo el tiempo. Pero aquí está la segunda cosa. No ser agradecido no solo causa pensamientos vacíos u futiles, sus corazones también fueron oscurecidos. La persona que está dentro, siempre va a haber oscuridad adentro de tu corazón, siempre va a haber confusión, siempre va a estar algo cubierto. Y esto sucede a veces al cuerpo de Cristo. En una forma más pequeña, que no está hablando de creyentes, cuando un cristiano de veras se conduce en la piel, ellos empiezan a tener la experiencia confusión y desorden en su vida, y las cosas son dificultosas y tienen un espíritu de quejas y una actitud de queja. Y los niños de Israel en el Viejo Testamento se quejaban todo el tiempo. Y en 1 Corintios capítulo 10 nos dice que es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Y parte de eso es ser quejarse. Cuando nos quejamos como un creyente, estamos diciendo que Dios no está haciendo lo correcto. Como diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Es lo que indica cuando nos quejamos. No nos gusta. Nosotros sabemos mejor. Estamos diciendo que Dios no trabaja bien. No trabaja todo para el bien. Lo estamos acusando cuando nos quejamos de Él. Lo estamos acusando. Y estamos diciendo que no es bueno. Cuando nos estamos quejando como un creyente, lo que estamos diciendo que hay algo mal con Dios. Por eso es que esto es muy serio. En el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y esto fue puesto allí porque había algo que estaba generalmente despreciado. Más que ser despreciado por ser un leproso, era despreciado por ser un extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta palabra aquí, arriba dijo ha sido sanado y aquí dijo salvado. En inglés es la misma palabra, pero en español son dos distintas. Este leproso que ejerció su fe, reconoció a Dios y alabó a Dios y se puso debajo de Dios y dio agradecimiento a Dios, él fue salvado. Este leproso fue el único que está en la eternidad hoy. Esto regresa y se junta en esto. Y ahí terminamos esta serie de 3 partes. La realidad de entender que la fe es la forma de vivir. Vivir por la fe es la forma de vivir. Si eres un creyente en Jesucristo, vive por la fe. Con fe incondicional. Sigue a Dios. Párale de pelear, discutir y debatir. Vive a través de tu fe. O vive con fe y deja que Dios trabaje en tu vida de la forma que Él quiere trabajar. Él hace lo mejor para los que le dejan la decisión a Él. Y últimamente, es a través de nuestra fe que somos salvados. Efesios 2:8 nos dice, por la gracia hemos sido salvados a través de la fe. No por ti mismo, sino es un regalo de Dios. La fe es la forma de vivir. Yo oro que el cuerpo de Cristo que está aquí, que nosotros tengamos la experiencia de una nueva empoderamiento, una nueva gozo
conforme caminamos en una fe incondicional y radical, creyendo en Dios. Hay que orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra hoy. Te doy gracias por la oportunidad de ver la fe y cómo la fe trabaja en estas áreas particulares. Pero, Señor, quiero darle la oportunidad a alguna persona que esté aquí que nunca ha puesto su fe en ti. Vemos el ejemplo del leproso, que vimos los que recibieron beneficios, pero nunca llegaron al lugar del propósito de tu sanación, y eso era que ellos te alabaron como su Salvador y Salvador. Si hay aquí, Señor, creo que les mueva su corazón. Si hay alguien aquí que si se murieran hoy no saben a dónde van a pasar la eternidad, Señor. Es un lugar peligroso y resbaloso. Y entre esto, de la fragilidad de la vida, estarían poniendo en apuesta su eternidad. Y sin embargo, Jesucristo te llama. Ven a mí. Todos los que están cansados y muy cargados, pongan su fe en mí. Yo les daré descanso. Confíen en mí. Yo lavaré tus pecados y escribiré tu nombre en el libro de la vida de Cordera, y el Espíritu te llenará. La Biblia dice que todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y si nunca has recibido a Cristo como tu perdonador, estás muerto en tus pecados. Pero las buenas noticias, que Dios mostró su vida, su amor, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nosotros. La invitación está presentada aquí hoy. Si no estás salvado, ven a Cristo y llora hacia Él y dile: Jesús, perdóname de mis pecados. Pongo mi fe en ti, Jesús, en quien tú eres y lo que has hecho. Ora eso en tu corazón ahorita donde estás. Pídele que tenga misericordia sobre ti. Ora que tenga misericordia sobre ti. Que escriba tu nombre en el libro del Cordero de la vida. Resuelve